buenos días a todos y todas nuestras asistentes del día de hoy. Es un gusto poder estar acá con ustedes en otro espacio más de aprendizaje, en otro espacio más de conocimiento y en otro espacio más de crear comunidad de talento humano. Hoy estamos acompañados por un panel de lujo y vamos a abordar un tema que es de alto interés para todas las organizaciones y que cada vez se hace más relevante. LHH Talent Analytics, cómo tomar decisiones basadas en datos. Y todo esto enfocado en todo lo que tiene que ver con la gestión, con el desarrollo del talento. Eh, Cuando uno habla de gestión de talento, cuando habla de todo lo que está pasando en los temas de talento, consideramos que la ventaja estratégica competitiva del futuro es esa gestión del talento, cómo lo vamos a potenciar, cómo lo vamos a desarrollar, cómo seleccionamos, cómo atraemos, cómo fidelizamos. Y hoy nos vamos a enfocar en ese componente atado a los datos. Y para eso tenemos un panel de lujo. Siempre me encanta compartir aquí con buenos amigos y amigas, con gente con la que hemos trabajado en diferentes espacios. Y primero agradecerles por estar acá el día de hoy y pedirles que se presenten para que nuestra audiencia sepa con quién estamos. Primero las damas, Angelita, si quieres comenzar. Hola a todos, gracias José. Mi nombre es Ángela Galeano, hago parte del equipo de consultores de LHH. Llevo en la firma 10 años y bueno, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo, con todas las personas que están conectadas y con este panel de lujo, como tú dices. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, bienvenida y qué bueno compartir contigo panel. Catalina Ortiz, Cata, qué rico saludarte y qué bueno compartir contigo. Gracias, José. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Catalina Ortiz. Soy consultora del área de desarrollo y liderazgo de LHH. Tengo 3 años de experiencia en la firma y 4 años en total en el área de recursos humanos. Muy feliz de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Muchas gracias, Cata. Cata es el cerebro detrás de toda la data, de todo lo que pasa en nuestro análisis de talento y tiene unas grandes capacidades en ese proceso. Y Roberto, un gran amigo, un gran invitado y bueno, qué bueno poder estar acá compartiendo contigo. Mucho gusto, José David. Un placer estar nuevamente con ustedes por acá y con toda la audiencia. Eh, Desde Costa Rica estoy y para presentarme, mi nombre es Roberto Vargas. Tengo alrededor de 20 años liderando equipos y gestiones de recursos humanos, mayormente en el área de consumo masivo y en el sector servicios. Actualmente como consultor independiente, como aliado también en este tipo de foros, donde puedo transmitir un poco de mi experiencia, de mi conocimiento. Eh, y bueno, un placer siempre estar acá con ustedes. Siempre he dicho que en estos foros el aprendizaje se construye, ¿no? Es decir, está uno como invitado, pero también termina mucho llevándose de las interacciones de las personas con las cuales uno comparte por acá y generamos conocimiento en conjunto y que creo que es pues el objetivo número uno. Entonces, desde ya muchísimas gracias por la invitación y a todos por la participación y la conexión. De acuerdo, Roberto. Y bueno, me permito presentarme, José David Restrepo. Actualmente soy el gerente de LHH para Costa Rica y Guatemala. Hoy desde Costa Rica, aquí disfrutando de este bello país, trabajando con muchos frentes y con muchas compañías. También tengo poco más de 12 años en la firma y pues muy enfocado, soy ingeniero de sistemas, entonces he trabajado con data toda la vida. Y hoy en día uno dice cómo se empiezan a conectar todos los puntos, cómo se conecta la tecnología, las herramientas con el componente humano y cada vez todo está más interconectado. Como les decíamos, el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante y que tiene que ver con esos elementos de la analítica de datos. Antes de darle inicio a la primera pregunta, bienvenidos, pueden poner sus preguntas en la herramienta de preguntas y respuestas, que es un poco más fácil hacerle seguimiento. Igual bienvenidos sus comentarios y participación en el chat. El webinar va a quedar grabado, va a quedar en nuestro canal de YouTube y ahorita los ponemos la red, no la recuerdo de memoria. Entonces va a quedar también grabado por si lo quieren compartir y vamos a estar hora de Costa Rica de 8 a 9 y 15 más o menos, hora de Colombia de 9 a 10 y 15 para que lo puedan hacer y se programen. Esperamos que nos puedan acompañar todo el webinar y bueno, sin más introducciones, empecemos, démosle profundidad a esto. Estamos hablando de estrategia de talento. Y cuando uno habla de estrategia es porque vamos a apostarle a cumplir los objetivos grandes, los objetivos estratégicos del negocio. Yo siempre digo que el primer objetivo de cualquier posición directiva organizacional es garantizar la sostenibilidad del negocio. Y hoy en día decimos que una de las herramientas para garantizar la sostenibilidad del negocio es la estrategia de talento humano. Cada vez toma más relevancia. Entonces quisiera hacerle la primera pregunta. Ese tema de analítica de datos, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Cuál sería la descripción de qué significa analítica de datos para aportarle a esa estrategia? Entonces quiero comenzar con Roberto, luego voy con Ángela y luego con Cata. Gracias, José. Eh,
Es una gran pregunta porque una de las cosas que han venido sucediendo es que en la historia del conocimiento y en cómo avanzan las organizaciones es que venimos acuñando conceptos, ¿no? Y la acuñación de conceptos no significa que anteriormente no hiciéramos esto, ¿no? Ujú. Sino que ahora tiene un nombre, tiene una metodología o varias metodologías y tiene un poco más de articulación, ¿no? Pensando un poco en esto y tratando de aterrizar el concepto de la manera más amigable posible, yo creo que cuando hablamos de analítica, ¿no? De datos en recursos humanos, es, es, es un poco saber usar cuál es la data que nosotros obtenemos de herramientas, de distintos procesos administrativos dentro de una organización para tomar decisiones estratégicas, ¿no? ¿Dónde creo yo que la analítica, el talent analytics, el people analytics cobra un sentido muy fuerte? Es justamente cuando agarramos toda esta data, ¿no? Y empezamos a articular hipótesis, empezamos a articular ciertas historias de acuerdo a la data, lo cual nos lleva a una toma de decisiones estratégicas. Entonces, la pregunta puntual, un poco, la información que a veces yo obtengo de una evaluación del desempeño, de una retroalimentación 360, de las evaluaciones de clima organizacional, de distintas encuestas del onboarding, etcétera, ¿no? ¿Cómo agarro toda esta información? La sintetizo, utilizo algoritmos, utilizo algunos otros sistemas, Power BI, inteligencia artificial, incontables herramientas para hacer esto, para poder crear una historia de acuerdo a esta data y que esta historia y esta hipótesis me lleve a tomar decisiones inteligentes dentro de una organización. Y ahí es donde aterrizamos un poco en la parte estratégica, ¿no? Entonces, hasta acá la pregunta de cómo delimitar lo que entendemos como analítica en recursos humanos es esto que acabo de explicar, que nuevamente, que yo estoy seguro que lo hacíamos desde muchos tiempos antes de que existiera el concepto de People Analytics. Yo tengo de hacer esto 20 años prácticamente, pero hace 20 años el People Analytics no era un concepto que existía, o el Talent Analytics no existía como concepto, ¿no? Y creo que eso es lo importante de esta pregunta, porque nos pone en un lugar también de ya poder abordar el tema de una manera muy amigable, ¿no? De acuerdo, Roberto, muchas gracias. Angie, Sí, de acuerdo contigo, Roberto, que ahora, pues, como personas en el mercado nos vemos enfrentados a una cantidad de información, ¿no? Digamos que ahora parte de lo que ha traído todo este tema de la inteligencia artificial, los datos, es que tenemos mucha data a nuestra disposición y es importante saber cómo canalizamos toda esta información que tenemos para tomar mejores decisiones. Hay algo que yo veo muy recurrente en los clientes y nosotros pues en el HH he acompañado varios de estos procesos y un dolor muy común suele ser, tengo a estos gerentes en esta posición, pero subieron porque tienen un expertise en toda la parte técnica, dan resultados, pero el tema del liderazgo les falta, entonces suele pasar en las compañías que tomamos decisiones muy basadas como en esa intuición y muy como en esos logros visibles, pero no nos estamos enfocando en el potencial que tienen las personas. Y aquí es donde la analítica de datos, y para responder a tu pregunta, José, adquiere mucha importancia. Entonces, hay herramientas, hay tanta información en el mercado que finalmente lo que nos permite la analítica de datos es poder tomar decisiones muy objetivas frente a los procesos de desarrollo de las personas. Y aquí es donde este aspecto coge mucha relevancia. Entonces yo te diría que la analítica de datos es eso, es poder observar y poder tomar decisiones con datos, de modo que esas decisiones puedan ser más objetivas. Y combinándolo, sí, porque no todo pueden ser datos, con ese feeling que tiene el líder, la empresa, pero este tipo de herramientas lo que permite es que podamos muy objetivamente tomar decisiones y encaminar mejor los esfuerzos de desarrollo de las personas. totalmente de acuerdo, Ángela. Y bueno, ahorita voy a poner dos puntos, pero Cata, tú lo vives en el día a día y estás ahí Sí, en el proceso. ¿Qué más sí, nos puedes así es. complementar? Yo, escuchando a Roberto y a Angie, realmente creo que estoy muy de acuerdo y coincido mucho con las definiciones de cada uno. Y al final, digamos, como dentro de lo que, digamos, yo he podido como entender de Talent Analytics, lo veo mucho como esa puerta que abre a poder tomar acciones
específicas y acciones adecuadas en las organizaciones, acciones que estén muy encaminadas hacia las necesidades de la organización. Cada organización tiene necesidades distintas, necesidades de talento distintas, y a través del Talent Analytics es lo que podemos nosotros, a través de la data, es que podemos realmente aterrizar esas necesidades y abrirle la puerta a muchas acciones que vayan acorde a lo que requiere cada organización. Y coincido mucho con que es un complemento objetivo hacia esa intuición, a esas decisiones tal vez más intuitivas que se suelen tomar también en el área de recursos humanos. Es un complemento muy objetivo que nos permite también anticiparnos a necesidades, anticiparnos a solicitudes o requerimientos que a veces sin la data no podríamos encontrarlos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos. Interesantísimo y creo que nos queda muy claro el marco. Tenemos toda la posibilidad. Otro de los elementos que hemos visto hoy en día, con lo que decía Roberto, sí lo hacíamos mucho antes, pero digamos que hoy también tenemos herramientas de correlación. Uno le pide a Copilot que te haga correlaciones, que te hagas puntos, desempeño, potencial, historia frente a futuro, y creo que sí puede ir o decanta en eso que nos decía Catalina, de, claro, tengo la información, tengo el feeling, pero al final tengo el foco, o sea, tomo decisiones ahora un poco más con láser. Puede que tenga una dispersión gigante al final de data, pero si la sé procesar, que ahí es donde viene la gran habilidad y la que seguramente iremos bajando ahorita un poco de nivel, pues tengo la habilidad de volver algo que es muy difuso, algo mucho más enfocado. Y ahí voy a mi siguiente pregunta, para ir de lo general a lo específico. Bueno, todavía vamos a estar en lo general. Ya hablamos de qué es analítica, pero yo les decía que la estrategia de talento es importante. Entonces, ¿cómo está cambiando y cómo ayuda esa analítica de talento a transformar las decisiones de la organización, a aportarle la estrategia? Porque tengo todos los datos, pero entonces tú ponías un ejemplo de, no sé, de ascensos, pero ¿en dónde más hay procesos, dónde más lo han visto? Voy a cambiar un poco el orden. Ahora voy con Ángela, Roberto y Cata, y luego Cata comienza y vamos a ir cambiando el orden para que todos tengan la oportunidad de ser el primero. Gracias, José. Sí, mira que hay un concepto que es súper interesante que tiene que ver con el approach que pueden tener las empresas ahora en términos de movilidad de talento. Digamos que ya no se espera solamente que haya una estrategia de talento con un plan definido de sucesión, sino que las compañías se puedan anticipar en función de cuál es su estrategia de movilidad de talento y cómo pueden conectar mejor los intereses personales con los intereses del equipo, con los intereses de la organización. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en la medida en que tengamos personas que están muy conectadas con ese plan de carrera que tienen, esa visión de carrera que tienen a futuro, y que las personas se empoderen para hacer sus propios planes de desarrollo, poder definir hacia dónde quieren ir, entonces eso permite que las personas estén más motivadas, que puedan desafiar el statu quo y que pueda también hacer un mejor aporte para el equipo, y cuando un equipo está cohesionado, pues eso va a tener un impacto también en los resultados organizacionales. Entonces, la movilidad de talento es poder pensarlo de manera muy macro y poder entender que las organizaciones hoy en día están como en una cuerda floja entre qué necesito hoy para cumplir mis objetivos estratégicos, pero cómo preparo a las personas para el futuro. Y ahí es donde este tema de la analítica de datos y entender el potencial que tienen las personas, hacia dónde se quieren, digamos, qué intereses personales tienen para seguirse desarrollando, adquiere mucha importancia. Entonces es mapear dónde estamos hoy, qué personas necesitan temas de refuerzo de habilidades técnicas, el tema de reskilling, upskilling, pero también cómo como compañía los acompañamos a que se impulse su carrera y puedan promover mejores espacios de trabajo. Incluso hay un estudio de LHH que es de Martin Lani, que es nuestro asociado estratégico, y él nos dice que cuando se piensa en el potencial o en esa movilidad de talento, hay como un cortocircuito entre las competencias que se identifican para la gerencia media versus lo que se necesita para las gerencias de primer nivel. Entonces, normalmente las compañías, cuando están pensando en hacer estos planes de sucesión, se enfocan en dos competencias clave que deben tener las personas, y es que sean organizados. Eso les permite llegar a los logros, pues digamos, tener una forma estructurada de alcanzar los logros, y que tengan ambición, que tiene que ver con ese interés de seguir creciendo y de tener esa visión. Eso es súper importante, pero ya cuando queremos seguir apoyando a las personas para cargos de primer nivel, ya no es importante tener ambición y estar estructurado, sino que se valora que los líderes sean resilientes, porque los líderes resilientes son capaces de
manejar bien sus emociones y lograr esos objetivos estratégicos, y que también tengan esa empatía, ¿no? Y la curiosidad es clave. Entonces, cuando pensamos en una estrategia de talento a largo plazo, eso nos permite apalancarnos mejor en la data que hay, entendiendo que podemos medir y proyectar o pronosticar cómo será el potencial de la persona para entonces identificar y hacer un mejor plan de sucesión. Excelente, Ángela. Pues muy completo y tocas un tema que es gigante, que es el tema de cómo identificar realmente esos potenciales sucesores y hasta qué nivel llegan y cuál es su máximo nivel de contribución. O sea, creo que es uno de los usos más potentes que tiene hoy todo el tema de análisis de candidatos. Pero bueno, no me quiero anticipar. Estoy aquí hoy de moderador, parece que me encanta el tema. Roberto, adelante. Gracias. Poco tengo que sumarle, ¿no? Que la respuesta de Ángela me parece una respuesta, no tengo mucho más que sumarle, pero algo que resuena y que va implícito en lo que comentaba Ángela es si hay un valor muy fuerte que tiene el Talent Analytics eh, desde una perspectiva en cómo conectarse con el negocio es la posibilidad de mapear estos potenciales. Suena muy light lo que estoy diciendo, pero no es tan light. ¿Por qué no es tan light? Partimos de que estamos en un ambiente de negocio complejo, ¿no? Vamos a la calle, cada vez es más difícil hacer negocio, cada vez es más difícil ser competitivo, cada vez es más difícil tener un lugar en el mercado, ¿no? Las compañías no pueden pensarse en el hoy solamente, pero tampoco pueden proyectarse a 2 o 3 años sin estar haciendo revisiones estratégicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no el mercado te come. Y la revisión estratégica es cada vez que sea necesario, decimos en estrategia, ¿no? No tiene un tiempo, es cada vez que sea necesario tienes que revisar la estrategia. Acá hay algo implícito que me parece que es un valor altísimo y es cómo el talent analytic en estrategia, donde en la mayoría de organizaciones la estrategia tiene un valor muy fuerte en la parte de gente, cómo te permite pensar una futurabilidad de la organización. Y este concepto de futurabilidad de la organización es un concepto que es gigante y que acá el Talent Analytic y el People Analytic, con la posibilidad de construir historias, incluso de historias que tienen que ver con el talento de nuestra gente, nos permite hacer un assessment actual y futuro de dónde está la organización y dónde puede estar la organización y cómo se conecta esta estrategia de negocio, ¿no? Con las posibilidades internas que tengamos en nuestra fuerza laboral como parte de la cadena de valor. Y ese punto para mí es clave cuando pensamos Talent Analytics. ¿Por qué? Porque el Talent Analytics es prácticamente un concepto que nos envuelve 3 tiempos. Nos envuelve el pasado, el presente y el futuro. Son pocas, son muy pocas las herramientas que si las sabemos usar nos pueden dar esta integración de 3 tiempos a la hora de hacer o de poner en conjunto una articulación de data. Y eso para mí es sumamente valioso en esta pregunta, José. Total. Y creo que ahí tocas un tema muy importante. Me gustó esa palabra de futurabilidad, fue que dijiste. Sí. Me Sí. gustó, la voy a seguir usando, me disculpa Roberto, pero bueno, o sea, está espectacular. Pero creo que es mucho de eso, muchas veces cómo nos anticipamos. Yo a veces ponía un ejemplo y es, yo no sé cuál va a ser el norte estratégico de la compañía, si sale una oportunidad de crecimiento. A veces vemos estos procesos solamente como para tomar una decisión de una sucesión, por ejemplo, y no siempre es así. A veces hay un crecimiento, una nueva oportunidad externa, muchas cosas y al final las decisiones es según ese futuro de la compañía y el norte estratégico, cómo estoy listo para tomar la decisión, ¿sí? Y cómo estoy lo mejor preparado posible. Cata, Sí, y yo creo que justo en esa anticipación y en esa futurabilidad que mencionaba Roberto y también teniendo el presente, creo que es muy importante en el que las organizaciones entiendan y puedan como aplicar las filosofías de desarrollo adecuadas, tener una filosofía de desarrollo adecuada, clara, que permita precisamente poder entender cuáles van a ser esos mapeos de talento, esas sesiones de revisión de talento, hacia dónde va a ser ese norte que tú mencionabas y que lo tengan muy definido y muy claro para que toda la organización también tenga muy consciente y estén muy conscientes de cuál es esa filosofía de desarrollo de su organización.
De hecho, digamos, en una estadística que hay en un reporte de Talent Group Strategy, habla de que únicamente el 18% de las organizaciones cuentan, de hecho, con una filosofía de desarrollo bien estructurada, bien definida, y realmente eso puede marcar la diferencia tanto en la retención del talento, que creo que es muy importante en el Talent Analytics, es un impacto que se tiene muy directo en el presente y en el futuro, en esa retención, y entender estas cifras, yo creo que nos abre un poquito los ojos de decir, bueno, es algo que se habla mucho, pero que tanto se hace en la realidad. De acuerdo, Cata. Yo creo que aquí tocamos muchos de los temas de lo que cómo sirve para tomar decisiones. Yo solo quisiera agregar otro elemento es que también nos ha permitido en algunos casos es combinar aquello que llamamos mediciones organizacionales con todas las mediciones de talento. Entonces también cuando uno empieza a hacer esas correlaciones que hablábamos ahorita de potencial, de desempeño de cada líder, cada persona, cada área, y luego vas y lo cruzas con el nivel de engagement, el nivel de performance del área y haces, mira, wow, este tiene un alto nivel de liderazgo, su engagement es alto y los resultados de sus colaboradores terminan siendo muy altos. O sea, tiene unos elementos. Entonces creo que no solamente es el tema de Talent Analytics mirando persona a persona, sino también cómo se correlacionan con desempeños organizacionales en frentes que son claves. Ese es un ejercicio que estuvimos trabajando esta semana con otro experto y me pareció muy interesante porque uno se da cuenta que sí hay mucha correlación y que, por ejemplo, cuando haces con lo que decía Cata en los temas de desarrollo, haces una palanca en un área específica de trabajo en equipo, que uno lo llamaría una habilidad blanda, mal llamada blanda, ¿no? Pero al final el performance va a subir porque ahí tenemos un problema de desempeño, un problema de clima, no necesariamente de desempeño. Entonces, empezar a sumar esas variables termina siendo muy interesante. Pero bueno, me adelanté otra vez, muy mi José, estilo. y algo ahí que me Dale, gustaría Ángela. agregar también es que tener este tipo de herramientas permite a los líderes también encaminar mejor los esfuerzos individuales. A veces se tiende a pensar, es que en mi organización falta la comunicación, y se generaliza mucho. Entonces, como decía Cata, pues para tener esa estrategia de desarrollo es importante poderlo canalizar muy bien en función de cada individuo, ¿no? Porque todos somos diferentes. De acuerdo. Y ahí tengo una pregunta que está en nuestro panel y que está en el chat en este momento y nos la pone en el chat específicamente con los temas predictivos. Y lo decía Roberto, es difícil, no son muchas las herramientas predictivas. Aquí va a empezar con Cata para que se prepare. Me gusta irles avisando para que se preparen. Eh, ¿Qué herramientas? Esto no es un webinar comercial, quiero ser muy claro en eso, pero pues obviamente hay herramientas de mercado que son muy poderosas. ¿Qué herramientas pueden servir hoy? La pregunta es puntual. Ya tenemos los datos históricos, asumamos que los tenemos la percepción del líder, pero ¿qué herramientas predictivas, qué tiene de característica una herramienta predictiva, Cata, para poder, digamos, apostarle a un futuro un poquito más certero? No, no hay ninguna que sea 100% confiable, pero con las que nosotros trabajamos y un poco qué características tienen. Listo. Aquí para el tema de las herramientas predictivas, yo creo que hay que entender muy bien que en el mercado existen diferentes herramientas que están basadas en data de inteligencia artificial, de data de grupos amplios de líderes, de empleados en diferentes niveles de contribución. Y aquí lo importante es el poder entender también que tanto estas herramientas están utilizando esta data, junto también con la importancia de, el concepto humano. Digamos, en el LHH nosotros manejamos una herramienta de medición de talento, de habilidades de liderazgo, que lo que hace es complementar un poco la objetividad de la data, de la analítica data que estamos hablando, con el concepto también que es muy importante, el concepto humano. Y mezclando estos dos variables podemos llegar a una objetividad mucho mayor que nos permite poder tomar decisiones adecuadas. Las herramientas también de valoración nos permiten, como mencionaba Roberto y Angie, medir y mapear el talento. Entonces, el anticiparnos a mapear el talento en el presente nos ayuda también a cultivar un poco ese futuro para evitar, por ejemplo, fugas de talentos claves que son muy importantes y por ende evitar incurrir en costos que podrían llegar a ser un poco más altos si tuviéramos que de pronto que contratar a una persona externa. Digamos, se habla mucho de que el contratar personas externas, todo el tema del onboarding, digamos, como ese esfuerzo, al final es un costo para la organización que puede ser mucho menor si lo que hacemos es mapear primero nuestro talento, entender cuál es el talento interno que tenemos, cómo lo podemos desarrollar y cómo podemos evitar esas fugas de talento y promover la movilidad de carrera. Entonces, frente a la medición de las herramientas, yo creo que es muy importante poder tener en cuenta
cómo es la data que utilizan, cómo es esa big data, esa inteligencia artificial, pero también qué complemento tiene con el componente humano, que para LHH también, para la herramienta que utilizamos aquí, es muy importante no dejarlo atrás, sino también incorporarlo para poder tener unas decisiones mucho más precisas. Súper excelente, Cata. Angie, ¿qué Un hemos poco visto en ahí, el mercado? sí, para Complementando. complementar, José, frente a lo que dice Cata, herramientas que nos sirven en este tema de analítica de datos son aquellas que nos permiten medir el potencial. Como yo les decía, muchas decisiones se toman basados en cómo vemos a esa persona hoy, ¿no? Frente a el éxito en su trabajo, cómo logra los objetivos. Por eso les decía que de manera inconsciente o consciente, y esto pues está en los estudios, tendemos a enfocarnos mucho en aquellas personas que tienen esos niveles de ambición, porque la ambición es importante, sobre todo cuando se está buscando subir, y el tema de la organización. Pero resulta que cuando ya queremos desarrollar otro tipo de habilidades que se valoran hoy en día, por ejemplo, para los cargos de primer nivel, que es el tema del trabajo flexible, balance entre vida, familia, ¿no? Hay dos competencias que son importantes, que les decía, es la curiosidad, porque esto permite que los líderes puedan innovar, tener apertura a nuevas ideas, ser curiosos frente a la estrategia, ¿no? Y el tema de la curiosidad y la empatía, el tema de la resiliencia, el manejo de las emociones. Entonces, ¿qué es clave aquí? Complementando lo que dice Cata, es que como compañía también podemos identificar quiénes son aquellos individuos que tienen el potencial para asumir posiciones diferentes a las que tienen hoy. Y ahí es donde el tema de movilidad de talento que les mencionaba antes es clave, porque el reto hoy es qué tengo hoy versus qué necesito para el futuro. Y en el que necesito para el futuro debemos apalancar o nos podemos apalancar en herramientas precisamente analítica de datos que miden el potencial que tienen las personas. Entonces, puntualmente, nosotros pues manejamos una herramienta que va a medir el potencial en términos de cuál es la agilidad que tiene la persona hacia el aprendizaje y cuál es la aptitud hacia el aprendizaje. Y de hecho hay un estudio que dice, y acá abiertos los comentarios también, hay una pregunta, ¿no? Si el liderazgo nace, el líder nace o se hace, ¿no? Y resulta que nuestros estudios muestran que del 30 al 40% es innato, es decir, que tienen, o sea, que están relacionados con nuestra forma de ser, el país donde nacimos, la familia, ¿no? Pero hay un 60% que es aprendido. Ahí es donde nosotros podemos identificar cuál es ese 60% que tiene el potencial para desarrollarse utilizando herramientas de analítica de datos. Eso es lo maravilloso que nos da la tecnología hoy, que nos permite predecir cuáles son las personas a las cuales yo les puedo enfocar mayores esfuerzos, o no mayores esfuerzos de desarrollo, sino saber en dónde voy a encaminar el potencial que tiene la persona para ayudarlo a que sea un mejor líder. Y por ahí hay un dicho también que dice mejores líderes, mejores organizaciones, mejores equipos. Entonces, en la medida en que yo mejoro, pues va a tener un impacto en el equipo y en la organización. Y esto también lo apalancamos mucho con estas herramientas de analítica de datos. Sí. Excelente, Ángela, muy completo. Bueno, Roberto, vos también estás mirando todo el tiempo herramientas y situaciones. ¿Cómo responderías a esta pregunta? Aquí nos pusieron a pensar. Está muy interesante. Yo le sumaría un factor más allá de las herramientas, más allá de todo lo que podamos utilizar como con valor instrumental. Y es que creo que en la parte predictiva, ¿verdad? Primero acordarnos, ir un poquito a la noción de la analítica, y la analítica siempre va muy conectada a la necesidad del negocio. Por eso en analítica, vamos a ver, podemos tener herramientas, metodologías, KPIs de mercado, etcétera, pero al final del día, cuando estamos dentro de una organización, tenemos un poco que tener la habilidad de poner todo esto hacer un licuado de todo esto y tener nuestra propia receta para ver qué es lo que nos sirve. En mi caso, uno de los factores para también trabajar la parte de predictibilidad es el factor tiempo, ¿no? Es cuando agarramos un poco, identificamos lo que se llaman las tendencias, ¿verdad? O el comportamiento del talento o de lo que estemos midiendo en rangos específicos de tiempo. Ese es un factor que a veces dejamos por fuera en la parte de People Analytics y creo que es importante que se tome en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de predictibilidad, de agarrar ya esto
y de ponerlo al servicio de cómo yo pronostico cómo se va a comportar variable X, cómo se va a comportar esta historia en el futuro. Ahí es muy importante que la variable tiempo entre en juego como un factor de medición. Algo también que es muy importante y es parte de la pregunta, pero es parte de todo lo que vamos a ver hoy y de lo que ya estamos viendo. Acordémonos que la data nos pone en un lugar de muchísimo reto. ¿Por qué? Porque la data puede decir nada y la data puede decir mucho. Y eso ya no depende de la data. Eso ya depende de la competencia organizacional. Me voy a adelantar una pregunta que tenemos que tener en las áreas de gente y cultura, en las áreas de recursos humanos, para poder hacer, ¿no?, la construcción hipotética o la historia que yo quiero contar de acuerdo a esta data, ¿no? Entonces, por ahí siembro ya la semillita, porque sé que viene una pregunta más adelante sobre el tema, pero importantísimo que desde ya vayamos pensando que eso es algo que nos toca hacer. Muy puntual a la pregunta, factor tiempo me parece importantísimo para hablar de modelos predictivos. Perfecto, excelente, muchas gracias a todos. Podemos ahorita, porque les voy a preguntar el paso a paso. Por cierto, Roberto, enseguida sigues tú. Eh, les aviso, ahora Roberto, Catalina, Ángela. Hablamos y son elementos, son muchas herramientas, pero digamos ahorita estamos hablando del tema de predictibilidad del talento futuro, y entonces aquí hablamos de tiempo, alistamiento, cuánto tiempo nos va a tomar tenerlo y para qué estrategia. Dos, norte estratégico, como lo decía Catalina, para qué elementos lo estamos midiendo y con qué variables, y sumar el componente humano. Y Ángela nos decía esa importancia de la capacidad de aprender, de adaptarse, de poderse conectar según esos rasgos de personalidad. Creo que ahí hablamos de unos, herramientas de mercado hay, pues digamos que hay elementos, pero es importante que tengan esas variables y que sean altamente confiables, porque efectivamente parte de lo que pasa cuando uno piensa tomar decisiones, el talent review es importante, la posición de los jefes es importante, el desempeño presente es importante, pero si se quiere pasar de esa, que es un poco el modelo más tradicional, a tomar las decisiones con Talent Analytics, sí es importante que tenga estas variables que estamos mencionando. Ahora, viene la pregunta, que seguramente pues, puede ser de mucha utilidad. Seguramente muchos de nuestros asistentes han empezado, tienen avances, pero Roberto, si te preguntáramos cuál es ese paso a paso para pasar de una organización que no toma decisiones en datos, seguramente todos tienen datos, ¿no? Pero como para arrancar de un escenario negativo. Entonces, una organización que no toma esas decisiones en datos para volverse una organización de Talent Analytics, ¿cuáles como esas recomendaciones de paso a paso que uno podría hacer? Me vas a decir que te va a tomar 2 horas, pero, pero digamos, hacerlo concreto. Claro, es interesante, José, porque vos decís, tal vez de pronto hay organizaciones que no tienen datos. Yo creo que en nosotros como seres humanos tenemos algunos procesos de abstracción, ¿no? Uno de esos procesos de abstracción que tenemos, un proceso poderosísimo que tenemos en nuestro bagaje cognitivo, es la capacidad de hacer inferencia y de plantearnos hipótesis. ¿A qué estoy hablando, no? ¿De qué estoy hablando acá? Estoy hablando de, bueno, tal persona renunció, no hicimos una encuesta de salida. Ok, pero ¿por qué renunció? Y empezamos a generar, ¿no? Y esto que generamos es data, es data. Y esto es lo importante acá. Entonces, pensando un poco en cuáles son estos pasos necesarios para implementar un proceso de talento basado en data, de gestión basado en data, yo creo que partimos de varias cosas. Partamos del hecho de reconocer que aunque no estemos en el nivel 4.0 que la organización debería de estar, data tenemos. ¿Sí? ¿Cómo articulamos de esa data hipótesis? Es una habilidad muy fuerte que hay que desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos desarrollando y acuñando un poco estas hipótesis en términos de data? Me parece que es súper importante para empezar a pensar en cómo implemento una gestión o parte de mi gestión basado en analítica, ¿no? Un conocimiento fundacional en descriptores analíticos. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cuál es la hipótesis que yo puedo construir con esto? Es importante porque siempre partimos de una hipótesis. Nunca partimos del dato. No, yo voy y busco el dato porque tengo una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos la capacidad de construir una hipótesis, ¿no?
algo de digitalización es importante para hacer esto. Claro. Cómo yo transmito esto al mundo de lo digital. Nuevamente, no tiene que ser la gestión 4.0, pero puedo tener un Excel, un Power BI, donde yo puedo empezar a incluir alguna información que me parece que en el cruce o en la correlación de datos me puede dar una historia. Eso por ahí. La capacidad diagnóstica para poder hablar de una hipótesis, pero también para articular una historia de acuerdo a los datos. Porque como les decía hace algunos minutos, el dato me dice mucho, pero me dice nada también, ¿no? Y esto es muy importante, ¿sí? Hay que saber hacer esa lectura y articular de acuerdo a esa lectura, ¿no? Y por último, en esta posibilidad articulativa que tenemos que tener como un conocimiento base, ¿sí? La posibilidad de yo poder trabajar dos cosas que me parece que son entregables cuando hablamos de Data Analytics o de People Analytics. ¿Cuáles son esos entregables? El Data Story, ¿sí? Lo que la data me está haciendo inferencia de acuerdo a una hipótesis que yo me planteé. Y un Problem Statement de acuerdo a esta data. Y el plan de acción para trabajar este Problem Statement, ¿no? Creo que si pensamos en pasos fundamentales, ¿verdad? Creo que estas cosas son importantes. Ya podríamos hablar de cosas un poco más hard, como por ejemplo, defino un desafío, voy a la hipótesis, traigo los datos, genero insights de acuerdo a los datos, hago el data story y el plan de acción. Son 6 comúnmente, pero más allá de esos 6 es qué pasa entre esos 6. ¿Cuál es el rol que nosotros, los que estamos aquí en este foro, jugamos en esa cancha, por así decirlo, donde tengo, si lo quiero pensar metodológicamente, 6 formas o 6 pasos para definir una gestión basada en Talent Analytics. Excelente, Roberto. Clarísimo, amplio, interesante y creo que el paso a paso está súper contundente. Cata, ¿qué podemos agregar? ¿Qué otros elementos o qué otras variables podemos tomar en cuenta? Sí, yo creería que a la respuesta de Roberto, que me pareció muy completa, le agregaría únicamente o le haría énfasis a la importancia de crear una cultura de accountability desde los managers o ese equipo ejecutivo. Si bien vemos que entre las partes interesadas es muy importante que esté pues, el talento tomado en cuenta, recursos humanos también que esté involucrado, también es muy importante que esté muy involucrado este equipo ejecutivo, estos managers, estos líderes que si bien usan y utilizan lo que recursos humanos también les dan como herramientas, ellos son al final quienes garantizan y pueden, digamos, hacer este follow-up cercano con su equipo. Y aquí, digamos, es muy importante entender esa cultura de accountability, mm, comprendiendo que en una también de las estadísticas del reporte que les mencionaba, mencionan que esta cultura de accountability genera hasta 2 veces más resultados en los empleados a nivel de productividad y realmente esto puede generar un resultado mucho mayor en las organizaciones y a veces demeritamos un poco la importancia de que haya esta cultura de accountability y de hecho 1 de cada 5 organizaciones cuentan con esta accountability desde el liderazgo. Entonces, yo únicamente le agregaría que dentro de uno de los pasos sería promover una cultura de accountability frente al desarrollo. Perfecto, muchas gracias, Cata, muy completo. Ya nos están empezando a llegar preguntas aquí del público y creo que tiene mucho que ver con estos elementos que vamos puntualizando ya bajando a lo específico. Enseguida voy a pasar a preguntas del público, me falta mínimo una más nuestra de las que teníamos. Angie, pero para cerrar esta pregunta. Sí, para cerrarla, yo creo que lo importante para definir una cultura analítica de talento es también que cada organización pueda identificar el para qué, ¿no? Si es para hacer planes de sucesión, para procesos de selección, para hacer mapas de talento, para identificar el nivel de alistamiento. Entonces yo creo que el primer paso sería identificar el para y pienso que para cada uno de esos objetivos existen distintas herramientas y usos que se le puede dar a la analítica de datos. Entonces, a veces lo he visto en algunos clientes que quieren
crearlo de 0 a 100, no, toca por pedacitos, comerse el pastel por pedacitos. Entonces lo vamos a hacer primero para los altos potenciales, o voy a hacer una cultura de hacer un proceso de selección más responsable y quiero evaluar cómo se desempeñaría esa persona en ese rol de tenerlo. Ahí, por ejemplo, existen herramientas que nos ayudan a predecir cómo será el comportamiento de ese líder en esa posición de liderazgo, y ahí es donde la analítica de datos, que por cierto, algo que quería agregar ahí de la analítica de datos, no es yo, ser humano, sentarme a analizar un montón de datos en un Excel, no, hoy las herramientas tecnológicas ya nos dan esa información. Ya hay herramientas que permiten comparar y hacer un benchmark de cómo se comportan los líderes en esos niveles de contribución, y que permite tener muy rápidamente la información a la mano para una toma de decisiones más ágiles, porque eso también lo sabemos todos, el mundo nos exige que tengamos un pensamiento muy ágil, pero también estratégico. Excelente. Muy completa, creo que aquí nos dejan muchas tareas y a todos los gerentes de talento humano que quieren tener esa visión estratégica de talento, pues les dejamos o nos dejan muchas tareas interesantes. Antes de pasar, tengo preguntas aquí muy interesantes del público, incluso muy específicas. Eh, Casos de éxito. ¿Dónde han visto, qué han visto que funciona, qué experiencias tenemos, dónde y sobre todo en qué frentes ha funcionado? No sé, Cata, si quieres comenzar, luego voy con Angie y Sí. luego con Roberto. Sí, yo creería que el Talent Analytics ha ayudado mucho en casos prácticos de éxito en organizaciones que la han utilizado como una medición pre y post de un programa de desarrollo de liderazgo. Y esto ¿y a qué ayuda y por qué lo utilizan? Porque ayuda primero a entender con la analítica de datos cómo se encuentra el grupo antes de implementar alguna estrategia de desarrollo, y luego entender con data realmente cómo fue este avance o este cierre de brechas. Tenemos un caso de éxito con una de las organizaciones líderes financieras acá en Colombia, en Latinoamérica también, que utilizó una de nuestras herramientas de LHH para la medición de su talento en diferentes años. En el 2019 hizo un primer diagnóstico y en el 2024 hizo un segundo diagnóstico después de toda una escuela de liderazgo, y pudimos evidenciar un cierre de brechas de más o menos del 12% en competencias blandas muy específicas que se pudieron dar gracias a diferentes acciones de desarrollo que se anticiparon gracias a la data que recibimos en el prediagnóstico, por ejemplo. Entonces, yo creería que un caso de éxito muy claro es cuando las organizaciones realmente utilizan el Talent Analytics para hacer un seguimiento objetivo de los resultados y el impacto que tienen sus acciones de desarrollo. También tenemos otros casos de éxito en donde en una firma de las más reconocidas en consultoría y auditoría también utilizan la medición de data, la gestión del talento, la evaluación de competencias de liderazgo para procesos, por ejemplo, de selección internos, que permite que estos procesos de selección sean más objetivos y que cuiden también primero su talento interno, entendiendo sus expectativas, entendiendo sus necesidades, y por ende ajustando ciertas acciones de desarrollo para sus procesos de selección y para una vez ya la persona se involucra en esta nueva posición. Entonces yo creería que esos serían los dos casos de éxito, tanto para desarrollo como para selección. Excelente, Ujú. Cata, muchas gracias. Angie, luego termino con Roberto y voy a pasar luego a preguntas que tenemos ya varias en el público, ya las vamos a Vale. atender. Mira, un caso de éxito que yo les puedo compartir es en una empresa del sector de hidrocarburos, en donde había un grupo de líderes que eran pues muy variados, ¿no? Habían unos con más experiencia, otros con menos. Muchos de ellos habían subido a sus posiciones de liderazgo por el conocimiento empírico o técnico, y la compañía identificó una necesidad de desarrollar de manera muy enfocada a las competencias de liderazgo de las personas, precisamente para acompañarlos en ser mejores líderes y por situaciones del contexto de esa industria, ¿no? Entonces, aquí usamos una herramienta de valoración de talento, que lo que hizo es predecir o que ellos pudieran verse en un espejo y ver en dónde estaban esas brechas de liderazgo. Y acá quería agregar otro tema que es importante al usar estas herramientas para que la persona acepte que tiene que generar un cambio en su comportamiento. Lo primero que tienes que hacer es generar conciencia, ¿no? Entonces muchas veces recibimos feedback de nuestro líder, de los colaboradores, y uno lo recibe, ok, es la percepción del uno, del otro,
pero digamos que para que uno como individuo quiera tomar acción sobre el fortalecimiento de esos comportamientos o del cambio de esos comportamientos, pues es importante generar esa conciencia. Estas herramientas permiten eso, porque lleva a las personas a simular un día de trabajo en una empresa ficticia en donde ellos van a poder ver en situaciones de reto cómo se desempeñan ante ciertos estímulos de liderazgo. Entonces, digamos que no es solo medir por medir y tener data, sino que también permite a los individuos hacer conciencia frente a aquellos comportamientos que debe mejorar para ser un mejor líder, para mejorar la comunicación, para hacer feedback asertivo, que de hecho este es un tema que es súper transversal, ¿no? El tema de comunicación, de conversaciones difíciles, de hacer feedback, eso siempre, pero a veces creemos que sí lo tenemos, pero hasta que no lo vemos o hasta que no nos vemos en acción y recibimos un feedback de una herramienta objetiva, muchas veces no generamos esa conciencia. Entonces, en este caso que les cuento, eso hicimos. Estos líderes hicieron una simulación de negocios con una herramienta que después hizo un benchmark con un benchmark de líderes global que tomaron el mismo assessment, que nos permitió analizar dónde estaban las brechas de liderazgo, y ya cuando lo ves puesto, digamos, externamente dices, bueno, sí podría mejorar en tal comportamiento. Entonces, ese es un caso de éxito. Aquí funcionó muy bien porque era un grupo que nunca había sido evaluado, no habían hecho conciencia frente a aquellos aspectos de su comportamiento que podían mejorar. Cuando tú generas conciencia ahí y aceptas que tienes que hacer un cambio, ahí es cuando vas a querer trabajar en tus hábitos, como este libro que está de moda ahorita, Hábitos Atómicos. Pues lo primero es darse cuenta. Esas herramientas permiten que nos demos cuenta. De acuerdo, Ángela, muy interesante porque estás combinando todo lo que es la analítica con el cambio comportamental, que al final si no, pues no hacemos nada. Y totalmente de acuerdo. Roberto, ¿qué casos, qué ejemplos de los que has implementado, de los que has estado en las diferentes compañías se te vienen a la cabeza? O de otras que conozcas. Sí, José, uno muy interesante. Quiero acá agregarle valor más a lo que ya han dicho, que me parece valiosísimo, pero quiero dar un poquito de esto, tratando de estar sentado donde está el foro hoy, ¿no? Y es desde el reto que tenemos las organizaciones actualmente. Estamos trabajando con generaciones bien particulares que tienen cosas maravillosas, pero que han puesto a recursos humanos a repensarse muchísimo, ¿no? Estamos trabajando con ambientes que nos canibalizan mucho el talento humano y hemos tenido que repensarnos muchísimo la estrategia de recursos humanos. Una de las cosas claves que hemos venido viendo como una tendencia es cómo hay cambios de carrera, cómo una persona, a pesar de poder tener 10 años de carrera en un área en específico, tiene la posibilidad, tiene el potencial para hacer un cambio de carrera y trabajar dentro de la misma organización, pero en otra área, ¿no? Eso hace muchos años, tal vez los que están acá son más jóvenes, hace muchos años eso no era tan común, ¿no? Vos hacías experiencia y hacías carrera en un área y ahí terminabas, siendo muy bueno en tu área, en una posición alta, pero no te movías de tu área. Hoy es totalmente distinto. Hoy te llega un currículum que dice, estuve 5 años como auxiliar, como generalista de recursos humanos, hoy soy un analista senior de procurement, ¿verdad? Y eso Ajá. requiere que nosotros tengamos una flexibilidad y una maleabilidad neurológica para poder decir, esto es posible, esto sucede en la actualidad. Acá, ¿dónde voy al punto? Porque quería hacer este lobby para entender el valor. Y es cómo no solo podemos identificar talentos, sino identificar potencial, ¿sí? De habilidades que están ahí muy escondidas, pero que pueden desarrollarse incluso para roles que son fuera de la carrera que tiene el trabajador. Caso puntual. Es muy común en Costa Rica, sobre todo. Costa Rica, el ambiente de servicios, de share services es muy fuerte, ¿sí? Muy. Ujú. Muy fuerte. Una participación en el mercado bastante importante. Y, y al ser tantos y al ser tantas empresas, hay mucha competitividad
y de pronto no querés perder tu talento, no querés perder el fit cultural, no querés perder el know-how, no querés perder el business acumen, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto como caso de éxito es cómo estos shared services, al momento de ampliar su portafolio de servicios mediante herramientas de identificación de talento que tienen que ver con Business Analytics, nos pueden decir, esta persona que la tenés acá como un analista financiero, ¿sí? Tiene y esta habilidad que de pronto te sirve en esta otra área. Y que esto a la vez representa para esta persona puede representar un crecimiento profesional, ¿sí? Y para la organización una retención de talento, ¿no? Y eso me parece importante. ¿Por qué? Porque si algo tenemos que evolucionarnos en nuestro pensamiento como profesionales en el área de recursos humanos, es pensarnos y evolucionarnos en el sentido de que existen cambios de carrera y de que hay habilidades fundacionales que te sirven en un lado, pero que te sirven en otro. ¿Qué las conecta? Ojo, porque esto también te lo puede dar el Data Analytics. Lo que te las conecta es otra habilidad que se llama la capacidad de aprendizaje. ¿Qué es la capacidad de aprendizaje? ¿Cómo llevo esta habilidad del lugar A al lugar B? ¿No? Ajá. Pero ese mapeo de estas habilidades que te sirven en lugares distintos es súper importante, sobre todo si tenemos acá un gerente general de una organización, ¿verdad? Si tenemos aquí una persona que es la cabeza de una organización y ve la organización como un 360, ¿verdad? Muy probablemente esto le esté haciendo más eco que lo que a nosotros en recursos humanos nos esté haciendo eco. A nosotros nos hace mucho. A un gerente general dice, wow, esto lo tengo que implementar. Tengo que ver cómo Ajá. esto me puede servir. Me parece muy valioso esto, ¿no? Me parece valiosísimo. Totalmente de acuerdo, Roberto. Bueno, interesante porque aquí vimos diferentes casos y aplicaciones que pasan, diferentes formas de hacerlo y al final los usos. Y una cosa que me quiero quedar con lo que decía Roberto al final, no solamente le empieza a hacer sentido a los que estamos metidos en las áreas de talento, los que estamos pensando, sino también en esa gerencia general, en esos niveles de board, donde uno puede ir con hechos, datos y digamos una justificación más estratégica de las decisiones de negocio. Vamos a pasar una última parte, tercera y última parte de nuestro webinar, y es que tenemos preguntas muy interesantes del público. Voy a cambiarles un poco el formato, voy a enviarle la pregunta a cada uno para tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces a cada uno se las voy a ir repartiendo. Creo que todos estamos en capacidad, pero pues un poco según lo que conozco. Y si hay algún complemento de alguno de nosotros, pues lo hacemos, y si no, continuamos con la siguiente pregunta, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Tengo tanto en el chat como en preguntas y respuestas, espero poderlas cubrir. Tengo una muy interesante acá que nos cuenta una historia, una situación. Tenemos una compañía con presencia en Centroamérica y también en Colombia, incluso México, Colombia, Centroamérica, y están desarrollando un proceso de valoración, ya valoraron líderes con un assessment, ya digamos tienen personas claves también valoradas y están pensando en implementar un 360, pero de alguna forma la pregunta es, ¿qué recomendaciones hacemos para que no sea solamente datos, sino para que pueda realmente construir unos planes de desarrollo específicos? Entonces, Angie, te voy a lanzar esa a ti. Creo que todos ahí se estaban que se tiraban, ¿no? Pero si quieres, Ángela, sí, eso vi Roberto, estaba ya, listo. Pero Ángela, ¿qué se te ocurre? Y si Roberto quiere complementar algo, obviamente bienvenido, Cata, pues esa es la idea. Pues, José, lo primero es hacer un diagnóstico, que como decía Roberto antes, todas esas conversaciones que tenemos, eso es data, ¿no? Ujú. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico y sí, como decía Cata, también tener una cultura de accountability en donde vayamos registrando y documentando esa información. Pero nosotros siempre recomendamos partir de un diagnóstico, de un entendimiento de qué es lo que quiero, para qué quiero desarrollar a las personas y como les decía, pensando siempre en el beneficio presente, pero también a futuro. ¿No? Entonces, para ese diagnóstico, y por acá estaban preguntando herramientas, nosotros sugerimos varias, porque no siempre una sola va a tener, como decías tú, José, antes, la verdad absoluta de todo. Entonces, uno de esos se llama Pinsight, que es una herramienta de valoración de talento, que nos permite identificar el potencial de las personas, los 7 como los rasgos de personalidad que también van a tener un impacto en el desarrollo y en el desempeño del liderazgo, y mide también el desempeño del liderazgo como tal. Recomendamos también hacer entrevistas individuales, en donde pueda haber una conversación uno a uno, identificar, bueno,
qué es importante para ti en esta compañía o cómo queremos alinearlo con las competencias de la empresa. Entonces, todo lo que nos sirva de diagnóstico, las pruebas DISC, los 360, poder reunir esa información y priorizar. Eso es la primera recomendación. Y que de ese diagnóstico salgan unas acciones clave de lo que queremos mejorar y el para qué. A mí siempre me gusta preguntarme el para qué y no solo por tener un plan de desarrollo, sino cómo quiero que ese desarrollo de habilidades apalanque el cumplimiento estratégico de la compañía, que haya mayor co-creación, que la gente tenga seguridad psicológica para innovar, co-crear, trabajar. Y en función de ese diagnóstico poder identificar cuáles son las 3 o 4 competencias que nos vamos a enfocar durante ese periodo de año. También querer abarcar muchas competencias tampoco nos va a permitir poner foco en estas iniciativas de desarrollo. Y otra recomendación es, y a mí me gusta mucho trabajarlo así, es involucrar a la organización. A veces pensamos en, vamos a hacer un programa de desarrollo para la gerencia media o para los líderes emergentes, pero una buena recomendación es involucrar también a esas gerencias altas, que esos líderes con más experiencia compartan también testimonios en la compañía de, por ejemplo, cómo fue afrontar una situación difícil y compartir esa experiencia a todos los niveles de la organización. Generar esos espacios de conversación cruzada también ayuda mucho al desarrollo porque entonces puedo ver en un reflejo también de cómo abordar una situación distinta en un caso real pudo cambiar un resultado. Entonces, combinar, involucrar a todos los niveles de la organización también lo recomiendo para los temas de desarrollo y combinarlo con temas de mentoring, en donde se haga como sí, donde se pueda transferir el conocimiento en los distintos niveles, empoderando tanto a los líderes como a los mentees en desarrollar sus carreras. Y por último, para no extenderme más, poder que las personas también vean el para qué de eso. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, cómo ser un mejor líder me va a ayudar a mí primero, pero también a la organización y al equipo. Entonces, cuando uno se conecta ya desde el ser, la persona va a tener mucha más apertura para querer desarrollarse en distintos aspectos del liderazgo que al final pues van a tener un impacto en los equipos y en las organizaciones. Excelente, Angie, muy clara, muy completa. No sé si Cata y Roberto quieren complementar algo o vamos a la siguiente. Yo complementaría únicamente que para que esa buena intención de medir el talento no se quede solamente en una buena intención, sino en acciones, también muy importante poder establecer cómo medir esa accountability. Entonces, Ujú. establecer sesiones periódicas de medición o de revisión de sesiones de talento, ya sean mensuales, ya sean trimestrales, pero que realmente se establezca una periodicidad que permita que se sepa que va a haber una medición de esa accountability y por ende cultivar esa cultura de accountability y que no se quede solamente en la buena intención. Me parece muy valiosa tu pregunta porque eso puede pasar mucho y al final la acción es lo que realmente nos va a mostrar el resultado. Entonces, le agregaría ese punto. De acuerdo. Roberto, ¿algún complemento? Sí, eh, yo tiendo a ser muy romántico en esto, ¿no? No sé si ya lo han notado, pero creo que sobre todo cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de pensar en la construcción de carrera, pienso en varias cosas. Pienso primero en uno, confiar en la herramienta que se utiliza. Siempre es Ujú. importante confiar en la herramienta que se está utilizando y no sobrecarguemos, no nos sobrecarguemos de herramientas. También es importante porque las herramientas tienen una forma de definir su forma de medición y si correlacionamos herramientas que vienen de distintos lugares, más allá de ayudarnos, nos va a crear bulla. Y eso tal vez sería totalmente contraproducente. Entonces, uno confiar en la herramienta siempre, entrenar y capacidad también en la herramienta que estamos utilizando, pero hay una segunda cosa que me parece fundamental y es que la analítica de datos nos permite construir historias, nos permite identificar muchas cosas, pero hay algo que definitivamente no hemos llegado ahí y es a realmente a construir una narrativa. Ujú. Esto es muy filosófico, lo sé, pero es importante que lo sepamos, ¿no? Y creo que cuando trabajamos sobre todo en desarrollo con líderes, etcétera, IDPs, plan de desarrollo personal, etcétera, es importante que combinemos, ¿sí? Herramientas que tienen que ver con medición, con datos, etcétera, pero también
el seguimiento y la conversación genuina con la persona con la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si entonces nosotros logramos construir, ahora sí, una narrativa que está construida desde la perspectiva humana, pero también desde la perspectiva donde paso de datos cuantitativos a datos cualitativos, el panorama es muy rico para trabajar, ¿no? Entonces acá, ¿qué les quiero decir? Lo que les quiero decir es, como diríamos en Costa Rica, Data Analytics no es la pomada canaria. La pomada canaria es un dicho bastante coloquial en Costa Rica que significa a esto que cura todo. No, no lo cura todo, Ajá. no lo cura todo, pero es un gran aliado, ¿no? Y acá esa es la mentalidad. ¿Cómo puedo integrar esto con la parte humana, con construir una narrativa en conjunto, sin tratar de construir una narrativa solamente con analytics? Que lo cual sería, creo que éticamente, sería un error, ¿no? Creo que tenemos que tener cuidado ahí y mantener una postura ética, sobre todo cuando trabajamos con gente, la postura ética es clave, ¿sí? Pero esta integración de estos dos lugares y de estas dos posturas me parece muy valiosa. Perfecto, muchas gracias Roberto y creo que damos un giro completo a este caso porque era un caso específico y todas las herramientas que se pueden, todos los pasos que se pueden hacer para volverlo concreto. Tengo otra pregunta que voy a unir dos que estaban llegando y es muchas veces para que esto se dé y hablando un poco de movilidad de talento, esta pregunta va para Roberto. Uno de los temas es la movilidad del mismo equipo directivo y líder, porque hay compañías que son muy estables en su estructura de liderazgo, que la gente no rota. Entonces, la pregunta que nos hacen es qué hacer en esos casos, porque la gente no va a encontrar un plan de crecimiento. Y si conoces o sabes de alguna política de tiempos máximos de permanencia y demás, como que se pueda usar. No lo conozco tan al detalle, pero me parece interesante. Ahí hay unido dos preguntas que pueden ser muy conectadas. Uf, qué gran pregunta porque nos pone en un lugar bien complejo, nos pone bien complejo, nos pone en el día a día, dale, ¿no? Nos pone en el día a día cuando estamos en una organización enfrentándonos a los retos que trabajan o que funcionan en una organización o que tienen las organizaciones hoy día. Se me vienen dos conceptos a la cabeza, ¿verdad? Acá me voy a poner un poco creativo porque creo que además la creatividad es parte de nuestra gestión. Upskilling y reskilling, ¿no? Me parece que son dos conceptos que sobre todo en organizaciones en las que los cuadros organizacionales son muy estables, hay poca rotación, hay poco crecimiento, ¿no? Son organizaciones que ya están muy sólidas, posicionadas incluso posicionadas en el mercado, porque para que una organización tenga un cuadro organizacional muy sólido es porque está muy sólida en el mercado, ¿sí? Hay que pensar un poco en cómo integro el upskilling y el reskilling, ¿no? Al posible desarrollo de un colaborador dentro de esta organización. Ahora, el upskilling y el reskilling también puede enriquecerse muchísimo de la parte de People Analytics, ¿no? Tanto en cómo, en conjunto con el trabajador, puedo armar un escenario para el desarrollo futuro, a como también puedo armar un escenario de cerrar brechas actuales y una evolución del rol actual, ¿sí? Habría que tomar en cuenta mayor contexto que pueda tener la pregunta, porque estoy seguro que tiene contextos que van a ayudar muchísimo a darle movilidad a la acción, Claro. ¿sí? Pero definitivamente creería que por ahí, por lo menos yo desde mi perspectiva, estaría pensando en cómo trabajarlo en organizaciones que son tan estables. Perfecto, muchas gracias Roberto. Tengo una pregunta que nos vienen haciendo en varias partes y tiene que ver con las herramientas. A veces no mencionamos herramientas porque tratamos de que los webinars sean académicos, pero Angie, te están preguntando directo cuáles son esas herramientas que nosotros usamos. Entonces simplemente clarificamos que es algunas de las que nosotros usamos, no son las únicas, pero dale Angie. Gracias, José. Bueno, la primera se llama Work Style Profiles, como estilos de trabajo, el perfil de estilos de trabajo, que es una herramienta muy sencilla simplemente para predecir el potencial. Eso es lo primero y de hecho esta se puede aplicar masivamente para entonces a partir de ahí identificar quiénes son las personas que tienen mayor potencial y poder encaminar las iniciativas de desarrollo. Hay una segunda parte que se llama Pinsight, que por ahí Lupita lo puso en el chat, que ya nos va a ayudar a medir cómo es el desempeño en esas competencias de liderazgo.
Y hay una tercera herramienta que se llama Capsim, que es también una herramienta predictiva en donde en estas herramientas que les menciono, lo que se hace es llevar a la persona a una simulación en donde ellos asumen un rol de liderazgo, en donde van a estar enfrentados a retos que tienen los líderes en distintos niveles de contribución. Perfecto. Muchas gracias ahí a todos los que preguntaban, pues les damos ejemplos puntuales. Cata, una pregunta para ti que también creo que es interesante. Nos quedan dos preguntas más por tiempo, porque tenemos más, pero digamos voy a tratar de resumirlas. A futuro, tú estás ahorita en esa parte, digamos, fuerte de analítica de datos. A futuro, desde lo que estás estudiando, investigando y viendo, ¿cómo se va a mover ese equilibrio entre lo que nos entrega el criterio humano y lo que nos puede entregar las decisiones basadas en analítica de datos? Sí, dentro de mi perspectiva, digamos, lo que he podido ver también en los clientes y también los resultados de la data de cada una de las mediciones que hemos hecho en el EHH, he podido como entender que ese componente humano va a cada vez ser más importante. Yo creo que ese balance a futuro cada vez va a ser más necesario. Muchas veces nos tendemos a o confiar únicamente en la data o únicamente del componente humano y yo creería que ninguno, digamos, de los dos generaría una decisión objetiva, porque al final, si tomamos solamente decisiones basadas en datos, estamos dejando atrás todo el conocimiento que tenemos nosotros de la persona, todo ese conocimiento intuitivo que nos permite realmente poder adaptar esa data a lo que es la persona, ¿no? Entonces, en Pinside, por ejemplo, mucho de lo que hacemos con la data que recibimos es poder también validar esos rasgos de personalidad, esa orientación al aprendizaje, esa agilidad del aprendizaje con lo que el líder conoce de la persona, con lo que se pudo ver o se pudo conocer del participante y poder utilizarlo como una pieza adicional dentro de las mediciones. Digamos, en los diagnósticos y en las mediciones que hacemos, también tratamos de mostrarlas mucho y enseñarlas mucho como herramientas, como piezas de un rompecabezas que al final se deben unir. Y dentro de esas piezas también del rompecabezas, muchas las tiene la organización. Entonces, es muy importante poder unirlas y a partir de ahí tomar decisiones, como le decía Roberto. No creo que sea una varita mágica en donde ya utilizando herramientas de medición ya tenemos la decisión sí o no, o blanco o negro, sino que creo que es un insumo adicional muy valioso, muy objetivo, que nos enriquece un montón. Y al final, al futuro, creo que cada vez va a ser más importante hacer un balance entre el concepto humano y el concepto de data y creyendo y anticipándome a que el componente humano cada vez va a tomar una posición mucho más protagonista. Clarísimo, Kate, creo que ahí es importante retomar algo que tú mencionabas. La data se vuelve tan profunda y tan intensa que al final van a haber criterios que tienen que ver es con lo humano, con lo que me transmite ese ser y con lo que nosotros también percibimos. Y yo sí creo que en la medida que avance más la tecnología, esas habilidades de relacionamiento nos van a marcar una gran tendencia en cómo lo hacemos. Que la data, hay elementos que nos pueden ayudar y otros que no. Así es. Muy bien, Roberto, pregunta final. Voy a unir tres en uno, va a hacer todo lo mejor posible para respuesta de un minuto, para que cerremos, para que luego hagamos recomendación de cierre. Cuando ya tenemos preguntas, herramientas tipo Workday o las que trae, no sé, SuccessFactors o estas, pues ahí estas herramientas normalmente brindan mucha información, por un lado desempeño, por otro, permiten hacer muchas mediciones, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacen es, uno, ¿con qué se pueden complementar? Si hay algo adicional o que has visto un poco de mercado. Normalmente estas nos permiten tener aquí estudios cursados, antigüedad, idiomas. ¿Qué más debería hacer falta o qué más sería tomar en cuenta ahí? Y estando esa data, ¿cómo la podemos volver insight para tomar decisiones? Para no solamente, mm, digamos que esté ahí, sino cómo evitar temas de rotación, temas de calibración, etcétera. Entonces, traté de unir ahí la pregunta, está muy interesante. O sea, sería una conversación interesante con uno de nuestros asistentes porque tiene muchos temas ya desarrollados. Sí, no, y las preguntas en general las he estado leyendo, están buenísimas. Eh, Muy, lástima que no tenemos más tiempo, pero bueno, sabemos que apremia, ¿no? El trabajo. Creo que, José, una estas herramientas que mencionaste, que son herramientas que vienen marcando una tendencia en el mercado, ¿no? Se vienen posicionando súper bien. Son herramientas que tienen una particularidad y que me parece que es importante, y aquí yo me gusta cerrar más con preguntas que con respuestas, ¿sí? Porque creo que tenemos que trabajar en la parte de gente y en recursos humanos
tenemos que trabajar siempre con la posibilidad de repensarnos. Y creo que la pregunta es valiosísima siempre en un sentido de que damos por hecho que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo, pero ¿qué vamos a hacer después? Y acá estas herramientas tienen una particularidad. Y la particularidad que tienen es que son flexibles, ¿no? Son flexibles y se acomodan, se tropicalizan a lo que un negocio puede necesitar. Partiendo de ahí, si anteriormente trabajábamos en la gestión de gente como una gestión sumamente estructurada, sumamente globalizada, lo que el análisis humano, el análisis de las conductas del trabajo, del ser humano inserto en el mundo del trabajo, nos está diciendo en la actualidad, por la situación socioeconómica, por la situación política, por el cambio generacional, por la evolución 4.0, es que estamos volviendo a un modelo en que la tropicalización y la microculturalización se vuelven lo importante. Si antes la tendencia era lo global, ahora la tendencia ya no es tanto la globalización, sino la tropicalización. ¿Qué estoy diciendo acá? Acá lo que estoy diciendo es, debemos de conectar estas herramientas con lo que en mi microcultura o en lo que en mi mercado, ¿sí? Estamos en necesidad de. Y poner estas herramientas a generar valor a esa tendencia y a esa necesidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando el día de hoy. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Workday, digamos, por ejemplo. Workday, terminación, motivos de salida. No puedo tener los mismos motivos de salida como opciones que tengo en Costa Rica que incluso en Bogotá, o que tengo en Norteamérica, o que tengo en Asia, en APAC, ¿no? Tienen que ser totalmente distintos. No podemos seguir pretendiendo que la gestión de gente y que las historias que podemos construir desde una analítica de datos tengan que ser historias que sus rangos sean empaquetados. Y sobre todo acá, los que trabajamos o hemos trabajado o trabajan en organizaciones globales, ¿no? Tenemos que ser muy críticos de la bajada que algunas herramientas nos proponen. ¿Por qué? Porque muchas veces esas bajadas podemos quedar muy bien parados, aquí esto es una cuestión ética, podemos quedar muy bien posicionados como ejecutores, ¿no? Pero muchas veces la ejecución no está agregando valor. Entonces, tenemos que procurar siempre que estas herramientas y la ejecución que yo como profesional estoy procurando mediante el uso de estas herramientas estén añadiendo valor al negocio y añadiendo valor a la gestión de nuestra gente y de nuestra cultura. Ese sería. Totalmente de acuerdo, Roberto, y creo que ahí ese elemento de tener muy claro en dónde agrega valor y ese proceso va a ser el elemento que de alguna forma yo usaría como conclusión del webinar. Es decir, herramientas tenemos, hay algunas instaladas, acá mencionamos otras, hay procesos para hacerlo, pero también es el uso que le damos y la habilidad que como talento humano tenemos que mejorar o incluso adquirir, depende de nuestra posición. Así es. Se nos acabó el tiempo. Yo estaba aquí feliz, iba a seguir haciendo preguntas, pero acabo de ver que ya se nos fue el tiempo. De verdad, Catalina, Roberto, Angie, muchas gracias. Creo que para nosotros ha sido un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Para los asistentes, pues hasta el final tuvimos una muy buena asistencia, conectados y pues muchas preguntas. Espero que les agregue valor, espero que sea de mucho interés para todos y de verdad que Angie, Cata y Roberto, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a Mucho todos. Muchas gusto. gracias a todos. Y a Un todos placer. nuestros asistentes, muchas gracias. Gracias. Queda grabado en nuestro canal de YouTube y ya está en las redes sociales en el chat también si nos quieren seguir, tanto en Costa Rica, Guatemala, Colombia, que son algunos de los países que nosotros acompañamos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los Gracias participantes a también. Muchas todos. gracias, que estén bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.